Hola, empezamos la segunda clase. Hoy nos toca el tema la anatomía de las uñas. Voy entonces a presentar las partes que forman la uña, luego demostrar las zonas que protegen la placa ungual, el lecho ungual y la matriz. También les quiero explicar el origen y la naturaleza de la placa ungual. Al mismo tiempo voy a explicar cómo trabajamos con la uña para no lastimarla. Comenzamos. Enfrente tenemos un dibujo de la uña. Aquí arriba de la placa ungual, en esta área del dedo, hay la matriz. Allá es el origen de la uña, donde se producen, se multiplican las células unguales. Allá las células unguales, onicoblastos, se producen, luego crecen, salen hacia el exterior y forman la placa ungual. Las células se llaman onicoblastos y esta área se llama la matriz. La parte marcada en verde es la matriz. Es donde se producen y tienen su origen las células unguales. Las células unguales se llaman onicoblastos. El nombre onicoblastos contiene la raíz onigio. Onigio en latina significa uña. Entonces todos los nombres, términos conectados con las uñas, contienen esta raíz onigio. Por ejemplo, onicoblastos, onicosidad, onicólogo, onicomicosa, todos estos términos son conectados con las uñas. Son las patologías, las enfermedades, las partes de la uña. Entonces, cada vez cuando oímos el raíz onigio, ya podemos saber que se trata de las uñas. Cuando en la matriz las células se producen, se multiplican, luego necesitan salir hacia el exterior, se empujan las células ya muertas y entonces en la matriz todavía las células están vivas. Cuando salen de la matriz, ya estas células están muertas. Entonces, cuando cortamos el borde libre, no sentimos nada. Por eso que las células que forman la placa son endurecidas, muertas. Pero en esta zona de la matriz, en la zona de la raíz de la uña, que contiene la matriz y la lunula, esta zona se llama el raíz de la uña. El raíz de la uña podemos ver en la parte superior de la placa que se llama lunula. La lunula es muy parecida a luna, es de color blanco. Esta parte se llama lunula. Esta zona de lunula es la más blanda, la más frágil de la placa ungual. Y la lunula con la matriz forman el raíz de la uña. Esta zona marcada ahora en rojo se llama el raíz de la uña. En esta parte donde se reproducen, se multiplican y crecen las células es el raíz de la uña. Estas células salen ya muertas al exterior hacia la placa ungual. La lunula es protegida por
el pliegue proximal. A lo largo del pliegue proximal existe una cinta córnea de la piel. Esta cinta la cortamos a veces, por ejemplo, en el caso de la manicura clásica, esta cinta se llama eponigio. Entonces tenemos el pliegue proximal y adherido al pliegue proximal es el eponigio. El eponigio protege, cuida a la matriz. Es la defensa para la matriz. Entonces, ¿qué es la cutícula? La cutícula es una cinta también bajo del pliegue proximal, también adherido al eponigio, al pliegue proximal. Esta cinta es también en la área de la lunula. Es una piel córnea. El eponigio y la cutícula siempre crecen de manera excesiva. Crecen más grande y más rápido después de una manicura clásica. ¿Por qué? Porque es una defensa, es una reacción de protección de nuestro cuerpo. El eponigio y la cutícula protegen la matriz, protegen el origen de la uña. Entonces, si quitamos esta protección, la reacción natural del cuerpo es de crecer más piel, de crear más grande eponigio y cutícula. La cutícula se ve en esta parte superior de la placa ungual. La cutícula se ve más visible en caso de los niños. A los niños, la cutícula y las uñas crecen con más grande rapidez. Entonces, cuando las uñas crecen más rápido, la cutícula también, aún es elástica, debe crecer y a veces la uña crece más rápido que el eponigio y la cutícula. En este caso, esta piel córnea de la cutícula rompe y se crean los padrastros, los cueritos. Los cueritos nos duelen y pueden sangrar. Por eso, esto es el argumento para hacer la manicura a todos, a los niños, a los hombres, a las mujeres, porque así podemos evitar los cueritos, los padrastros. La cinta de la cutícula es adhesiva, es bien pegada en la placa ungual. Esta cinta crece con las uñas. Las uñas crecen siempre, no paran. Crecen por la noche, durante el día, cuando dormimos, cuando hacemos el deporte, siempre. Entonces, no podemos parar este proceso del crecimiento de la uña. Y a veces, cuando la piel de la cutícula no está tan elástica, está bien seca, así se puede romper cuando la uña crece y se pueden crear los cueritos. Y así pueden abrir esta zona que ya saben que está frágil de la lunula. Por eso debemos quitar la cutícula, que protege a la placa ungual en los lados. Son los pliegues laterales. Por ambos lados tenemos unos pliegues y estos pliegues protegen a la placa ungual. El pliegue en la parte superior de la placa ungual se llama el pliegue proximal y en los bordes son los pliegues laterales. Y a lo largo de los pliegues
laterales existe también una cinta de piel. Esta cinta se llama peronigio. Peronigio es justamente entre el pliegue lateral y la placa ungual. El peronigio también protege la placa ungual y el lecho ungual. El lecho ungual también está protegido con una cinta adhesiva que se llama el peronigio. El peronigio debe cuidar, debe proteger la placa ungual y el lecho ungual de los microorganismos, bacterias, hongos, etc. Quitamos el peronigio con las fresas. Mejor con la manicura contorno podemos retirar el peronigio y arreglar los pliegues laterales. El peronigio entonces es la protección natural de la placa ungual. Aquí podemos también invadir la placa ungual y crear algunos problemas. Si el estilista lima demasiado esta parte del borde libre justamente entre el pliegue distal, entonces el borde libre y el borde lateral, si limamos demasiado esta parte de la placa ungual, podemos crear una reacción defensiva. En este caso, la placa se puede levantar y así el lecho ungual deja a la naturaleza de limpiarse. Con esta placa levantada, los microorganismos pueden salir dentro de la placa. Perdón. Esta parte se llama el pliegue distal, entonces abajo del borde libre existe el pliegue distal y también hay una cinta que junta la placa ungual, el borde libre con el pliegue distal. Esta cinta se llama el hiponigio. Entonces tenemos eponigio arriba, hiponigio abajo, los pliegues laterales y el peronigio en ambos lados de la placa ungual. También en esta zona del hiponigio y del borde libre, también si limamos demasiado o si cortamos, rompemos en esta zona de estrés la placa ungual, también la placa se puede levantar para proteger el lecho de los microorganismos. ¿De qué depende cómo crece? Sabemos que en la área de Edo arriba de la placa ungual tenemos la matriz. En la matriz las células unguales nacen, se producen, se multiplican constantemente, no paran. Y estas células nuevas empujan a las células viejas hacia adelante y estas células viejas endurecen y mueren y ya las células muertas forman las capas de la placa ungual. La forma y el tamaño de nuestras uñas depende de nuestros genes. El genotipo determina qué tipo de uñas vamos a tener. Sí, podemos podemos impactar la placa ungual con los productos químicos, con la nutrición, pero en general el tamaño y la forma de la placa, esto no podemos cambiar. La placa ungual es formada
por las células muertas endurecidas de queratina. La queratina es una proteína fibrosa que nuestro cuerpo produce de manera natural constantemente. Con los dibujos les quiero mostrar la relación de la matriz al tamaño, a la forma de nuestras uñas. El tamaño y la longitud, también el grosor de la matriz, impacta la placa ungual, su espesor, su ancho. Entonces, como pueden ver, la matriz más ancha, la placa más ancha. La matriz más estrecha, la placa más estrecha. Hay relación entre el tamaño de la matriz y las uñas que tenemos. Todo esto depende de nuestros abuelos, nuestros padres. Ni modo no podemos cambiar esto. Los onicoblastos, las células unguales, se multiplican. Hay una gran cantidad de estas células en la matriz. Las nuevas empujan a las viejas y sí constantemente recrean la placa ungual. Les quiero también dibujar el perfil del dedo del lado para también explicar la relación entre el lecho ungual y la placa ungual. Si pueden ver ahora la área del eponigio y saliendo de la matriz, las células muertas forman la placa ungual. La placa es acostada en el lecho ungual. El lecho ungual es conectado con la placa con una capa fibrosa de colágeno epidermis. Epidermis conecta la placa con el lecho. Justamente aquí tenemos el epidermis. Epidermis determina el arco de nuestras placas unguales. Epidermis es formado por las conexiones de colágeno y estas conexiones de colágeno determinan el arco, la curva que nuestra uña tiene. Si estas conexiones son más fuertes, más grande sería el arco. Si la placa es delgada, estas conexiones son menos fuertes, más ligeras. Podemos saber, mirando la forma de la placa, qué tipo de uñas tiene nuestro cliente. Si nuestro cliente que viene tiene esta forma de las uñas, una placa en arco, sus uñas son duras y secas. Al contrario, si llega a nosotros un cliente con una placa oblata, con saba, esto significa que la forma es de las uñas delgadas, frágiles. Sabiendo de la forma, qué tipo de uñas tiene nuestro cliente, nos puede decir cómo tenemos que cuidar nuestro tratamiento. En el caso de las uñas delgadas o oblatas, tenemos que hacer el tratamiento, por ejemplo, el limado con cuidado para no lastimar, no romper la placa ungual. Las placas unguales en arcos tienen las uñas duras y secas. Las placas oblatas significan que la uña es mojada, delgada y
podemos tener problemas con su estructura. Podemos dañar la placa ungual en el caso de las uñas delgadas o blatas. La única manera de nutrir las placas unguales es por la misma nutrición. Lo que comemos puede ayudar a impactar el estado y la condición de nuestras uñas. El aceite de cutícula es la manera de hidratar la zona de cutícula. Si mantenemos la cutícula hidratada, así podemos mantener esta zona de epinogio y de cutícula sana y la cutícula no va a crecer excesivamente y no se van a crear los padrastros. Entonces así la cutícula puede ser hidratada y mantenida en buena condición con el aceite de cutícula. Pero no podemos cambiar de ninguna manera la forma que es determinada por nuestros genes, es nuestro genotipo que determina si tenemos unas uñas en arco o si tenemos unas uñas oblatas. De ningún modo no podemos intercambiar unas por otras. Regresamos ahora al dibujo anterior, cómo nace y cómo se reconstruye, renueva la uña. La uña empieza en la matriz. Allá las células se reproducen, las nuevas empujan a las viejas células se acuestan en el epidermis, en el lecho ungual, y forman las primeras capas, las nuevas capas de la uña. Cada 4 meses la placa se renueva totalmente y tenemos una nueva uña. Las capas crecen desde el fondo. Las nuevas se forman en el lecho ungual y luego siguen las capas más viejas. Aquí les quiero mostrar el perfil. Tenemos entonces el lecho no es liso. La superficie del lecho ungual es ondulado. Las nuevas células que salen de la matriz y forman las nuevas capas unguales se acuestan en el lecho, imitan la superficie del lecho. Entonces las nuevas capas de células muertas tienen una superficie ondulada. Estas capas tienen poros, tienen agujeros entre ellas. Las más viejas capas ya son lisos, cerrados y uniformes. Allá las células son muy cerca y forman una superficie liso, totalmente uniforme. La última capa es la capa lipídica. Los lípidos protegen a la uña de los factores exteriores y ambientales. Una uña tiene 100, 120, 125 capas de células muertas. Si quitamos las capas exteriores, podemos sentir las capas interiores porosas y podemos sentir con nuestros epinogios, con nuestros dedos, estos poros. Y también sin las capas exteriores, las capas interiores pueden sentir un toque, una sensación del aire. La uña absorbe todo lo que viene del exterior, de arriba, y sabiendo que cuando dejamos las capas exteriores, dejamos sin defensa las capas interiores, porque por los poros van a entrar, por ejemplo, los productos químicos que pueden dañar la uña.
La uña es una estructura que se renueva, se reconstruye ella misma cada 3-4 meses. En la matriz, constantemente, sin parar, se producen las células unguales. Ellas salen y forman las nuevas capas unguales, salen y se acuestan en el lecho. Pueden ver en este dibujo que siempre otras capas se forman, se renuevan y construyen la placa ungual. Si quitamos las capas exteriores, las del fondo se van a mover arriba. Entonces, así en este ciclo sin parar, se crea la capa ungual, se crea la uña. Nosotros como estilistas de uñas tenemos que conocer la anatomía, tenemos que conocer las zonas, las partes de la uña que protegen a la uña y tenemos que saber que cuando las partes que protegen la uña son dañadas, son lastimadas, esto puede provocar una defensa de la placa ungual, de la cutícula, etc. Y pueden también ahora, con este conocimiento, decir a sus clientes que si dejamos algunos productos nutritivos arriba de la placa ungual en las capas exteriores, estos productos no sirven, no ayudan a nutrir a la capa ungual. Solo el proceso natural, el ciclo de reconstrucción, de renovación de la uña, es fuerza, renueva, reconstruye totalmente la placa ungual. Estas nuevas capas van a crecer, van a reconstruir la uña y no es el producto que hace la diferencia, pero el ciclo mismo. Si conocemos la anatomía de la placa ungual, de la uña, podemos ayudar a nuestros clientes con nuestros tratamientos. Luego pueden decir a los clientes que las uñas no necesitan ningún descanso. Quizás el cliente necesita un descanso de los tratamientos, pero la uña constantemente se renueva y los polímeros o otros productos que aplicamos a la uña no provocan una reacción que necesita el descanso. La uña ella misma se cuida, se renueva, se reconstruye. Así entonces podemos hacer estos tratamientos sin miedo. Su cliente tiene la confianza en su conocimiento, en su profesionalismo, entonces deben conocer la anatomía, las partes de la uña y ahora terminamos esta clase y seguimos con el bloque sobre las